Ha sido una semana noticiosa no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional. Tenemos un nuevo presidente de la República y fueron varios los líderes internacionales que vinieron a esta ceremonia de cambio de mando. Y es por eso que, aprovechando esta oportunidad, esta semana tenemos un programa especial de Conexión Global Prime. Hoy nos acompaña en el estudio Eleonor Cagua. Perdone la pronunciación. Lo dijo muy bien, lo dijo muy bien. ¿Cómo está? Ministra delegada ante el Ministro de Europa y Asuntos Exteriores, encargada de la francofonía de las asociaciones internacionales y de los franceses en el extranjero. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Más bien, gracias a ustedes por recibirme. Es un placer estar aquí. Ministra, este ministerio no tiene un símil en Chile, entonces nos gustaría primero saber cuáles son sus cargos, sus tareas, qué incluye este ministerio. Con mucho gusto. Tenemos en Francia la Cancillería, con un canciller, ministro de Asuntos Exteriores, y luego 3 ministros delegados. Yo me encargo de los franceses que viven en el extranjero, de todo lo que es nuestra cooperación internacional y de la francofonía. O sea, es un poco el ministerio del soft power, de cierto modo. Otro ministro se ocupa exclusivamente de asuntos europeos y un tercer ministro se ocupa de comercio exterior y de la atractividad de Francia. Ministra, entonces sabemos que ha tenido harto trabajo en la última semana, principalmente por los franceses que están en Medio Oriente a raíz de esta guerra que comenzó Estados Unidos e Israel sobre Irán. ¿Cuál es el balance de la situación de los franceses en la zona? Sí, absolutamente. Han sido unos días extremadamente complejos porque teníamos a 415.000 franceses que residían o estaban de vacaciones en los 15 países que fueron afectados por la guerra en Irán y por el conflicto que se generalizó al Medio Oriente. Logramos traer a Francia a miles de nuestros compatriotas, empezando por los más vulnerables, quienes logramos poner en vuelos que fueron organizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, vuelos comerciales donde reservamos asientos o que simplemente reservamos nosotros el avión entero, y también vuelos militares que nos permitieron responder rápidamente a lo más, digamos, lo más urgente. También negociamos con varias compañías de los Emiratos Árabes Unidos para que pudieran reforzar las conexiones aéreas y permitirles a los que estaban de vacaciones en los países de la zona o simplemente en tránsito, porque muchos pasaban por ahí para ir desde Asia hasta Europa, que lograran regresar con vuelos comerciales. Y todo eso fue mucha coordinación, un centro de crisis y de apoyo que estuvo abierto, que está todavía abierto las 24 horas, 7 días a la semana, y responder a muchas situaciones individuales, muchas personas que se preocupaban por la situación muy degradada en varios países de la región. ¿Y en qué países se concentran principalmente los franceses que viven en los países del Golfo Pérsico? Tenemos una gran comunidad en Dubái, en Abu Dhabi, también tenemos una comunidad muy importante en Israel, otra muy importante en el Líbano. Eso es lo que concierne a los franceses residentes. Muchos de ellos son binacionales, viven allá desde hace mucho tiempo. Y de cierto modo los binacionales o los residentes permanentes fueron los que menos preocupados estaban porque podían esperarse o anticipar, no que haya una situación de tal magnitud, pero que una cierta volatilidad de la situación. Pero lo que sí pasó y fue muy sorprendente para muchos y que nos causó también mucho trabajo fue responder a todos los turistas franceses que estaban en Dubái, en Abu Dhabi, también en Qatar, porque estábamos en un periodo de vacaciones escolares francesas y Dubái, Abu Dhabi son lugares cercanos con poca diferencia de horario, donde muchas familias fueron para las vacaciones y los ayudamos a regresar. De hecho, son operaciones que siguen en el momento en que nos hablamos. Bueno, este conflicto, por supuesto, está mucho más cerca de Europa, acá estamos bien lejos, pero ¿cuál es la postura del gobierno francés frente a este conflicto en Medio Oriente, frente a esta guerra, básicamente, que hay en Irán? Desde el principio de las operaciones, Francia hizo un llamado a que se desescale la situación, porque tenemos en cuenta primero el derecho internacional y la importancia de hacer las cosas de manera coordinada, lo que no significa que no haya que usar la fuerza cuando se hace dentro de un marco legal, pero llamamos a que se desescale
porque también nuestra primera preocupación son las vidas de los civiles, de las comunidades francesas, como dije, cientos de miles de franceses en la región. También tenemos bases militares en la región, también tenemos puestos diplomáticos en la región. Entonces nuestro principal llamado desde el principio ha sido a que se desescale la situación y también a que pueda retomar el comercio internacional, porque como se sabe, el estrecho de Hormuz es el punto por donde pasa 20% del comercio internacional de petróleo y de gas, y eso obviamente tiene un impacto tan lejos como en Latinoamérica, en todos los países del mundo. Entonces nuestro interés es evidentemente permitir que se pueda reanudar esa circulación y esa libertad de comercio en la región también. Ministra, usted también es abogada y experta en derecho internacional. ¿Acá hubo una transgresión del derecho internacional con estos ataques de parte de Estados Unidos e Israel? Francia dijo claramente que estos ataques no se inscribían en el marco del derecho internacional, lo que no significa que no estemos, de cierto modo, contentos que haya un cambio de régimen en Irán y también que no hayamos observado, de hecho lo hicimos, que el ayatolá había atacado a su pueblo, había reprimido de manera extremadamente violenta manifestaciones pacíficas. También estamos muy apegados al derecho de las mujeres y en este mes de marzo, donde celebramos todos internacionalmente, el 8 de marzo tuvimos un pensamiento particular para las mujeres de Irán, pero dicho esto, evidentemente que nosotros tenemos un apego particular a que todas las operaciones, incluso las operaciones militares, se hagan dentro de un marco legal e internacional. El presidente Macron también envió buques de guerra al Mediterráneo y al Mar Rojo. ¿Cuál es el objetivo de movilizar estos equipos militares? Siempre es un objetivo defensivo y un objetivo que se inscribe siempre en el marco del derecho internacional. Me explico. Tenemos, como le decía, muchos intereses. El primero de los intereses es la seguridad de nuestros conciudadanos y luego intereses económicos, intereses militares. Entonces, obviamente tenemos que estar presentes en una situación extremadamente volátil, extremadamente compleja y cambiante. De hora a hora, de día a día, vemos que la situación evoluciona. Entonces, estando tan cerca y con tantos intereses, tenemos que estar todavía más cerca y con también personal militar, barcos, embarcaciones, tenemos el portaavión, el Charles de Gaulle y un portahelicóptero también. Era importante que pudieran estar en la región, también incluso en cuestiones de evacuación eventual si la situación se complicase. Dicho esto, como le decía, siempre de modo defensivo y siempre acorde al derecho internacional. Francia tiene acuerdos de cooperación, de ayuda, de apoyo con varios países del Golfo y nosotros somos un aliado fiable, un aliado con el cual se puede contar y por eso era importante también reforzar nuestra presencia en la zona. Y justamente el presidente Macron habló con el presidente de Irán, fue el primer líder de Occidente en que entabla una conversación con el presidente de Irán. ¿Cuál era el objetivo de esta llamada? La desescalar el conflicto, buscar vías de diálogo, una vía diplomática, porque realmente se ve con todos los ataques que han habido y que siguen todavía a países del Golfo, que ellos no se esperaban esta respuesta, estos ataques completamente ilegales por parte de Irán. Francia está tratando de desescalar la situación, pensando siempre en los civiles, pensando siempre en los intereses internacionales, pensando obviamente en nuestros conciudadanos. Francia es parte de la Unión Europea. ¿En Europa hay una visión conjunta en torno a esto? Hay diferencias de puntos de vista, pero al margen. En realidad, Europa está muy unida sobre reanudar el comercio internacional, porque eso tiene un impacto obviamente sobre todos los países de la Unión Europea, sobre el precio de la energía, y eso es algo que obviamente miramos de muy cerca. Y luego obviamente poder hablar de una sola voz, porque la Unión Europea es una unión que llama justamente al respeto del derecho internacional, a la pacificación, a buscar siempre vías de diálogo, de la misma manera que defendemos de manera muy fuerte el multilateralismo, y lo hizo el presidente Macron en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre pasado, llamando a que se refuerce el multilateralismo. Nuestra participación en la Unión Europea siempre va hacia la cooperación y el respeto del derecho internacional. Se lo pregunto porque es una postura bastante difícil, considerando, por ejemplo, que Estados Unidos lo amenazó de paralizar el comercio por no prestarle sus bases. Entonces es un momento
reto bastante complejo y que hay que actuar con mucha delicadeza para mantener esto en un tono defensivo y no ofensivo. Absolutamente, y de hecho el presidente francés expresó su solidaridad hacia España, quien es un país miembro de la Unión Europea. Por eso le decía, hay diferencias de puntos de vista sobre, por ejemplo, la posibilidad de que equipos americanos pudieran simplemente, en respeto de nuestros acuerdos en el marco de la OTAN, pudieran simplemente ponerse en nuestras bases para llenar sus tanques, etcétera, lo que no significa para nada que nosotros estamos implicados en operaciones ofensivas y otros países que tienen una visión diferente, pero eso no significa que no tengamos todos en mente la desescala del conflicto y la aplicación del derecho internacional. Ministra, le iba a decir embajadora, ministra, hablemos ahora de América Latina. Claro que sí. Y voy a empezar desde lo más difícil. ¿Cuál es la postura de Francia sobre el ataque que hizo Estados Unidos a Venezuela? Francia tuvo una posición bastante similar a la que tenemos ahora con lo que está pasando en Irán. Francia, de una vez, desde que pasó, indicó que este ataque, esta operación militar se hacía en violación del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas, del artículo 2, y que simplemente constatábamos que se hacía de esta manera. De la misma manera que no se lloran los dictadores o los que oprimen a su pueblo, también constatamos que Nicolás Maduro había tenido para con su pueblo una actitud dictatorial, poniendo presos a oponentes políticos, teniendo una actitud totalmente represiva y también una situación económica extremadamente difícil por causa del gobierno. Estamos más lejos, digamos, de Venezuela de lo que estamos del Medio Oriente, pero nuestra posición es siempre la misma, un llamado a que se respete el derecho internacional y al mismo tiempo una posición pragmática de observación de las operaciones que se hacen y siempre un llamado al diálogo, a la acción diplomática. Por eso también depositamos resoluciones ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y siempre tratar de volver. Entendemos que ahora es difícil, que hay países que no están jugando con las reglas del juego de las Naciones Unidas, pero nosotros entendemos que solo a través del diálogo se logra tener un impacto y por eso siempre somos una potencia que llama al diálogo y a las interacciones dentro de un marco legal. ¿Atentar contra las reglas del juego es atentar contra la democracia? Es una pregunta muy interesante desde un punto de vista filosófico, sobre todo cuando en realidad lo que se está logrando hacer es derrocar a un dictador o a una persona que no respeta las reglas del juego. Pero nosotros como potencia externa, como parte tersa, siempre tenemos que hacer este llamado al derecho internacional, porque olvidarse del derecho internacional es abrir la puerta a todos los posibles abusos. Entonces, de la misma manera que indicamos, obviamente, que Nicolás Maduro de cierto modo, había confiscado las elecciones, había actuado de manera antidemocrática y que no estábamos infelices de verlo partir, no podíamos no decir también que la manera en que se hizo esta operación contravenía al derecho internacional y que nosotros hacemos siempre un llamado a que el derecho internacional sea respetado. Ministra, respecto de las relaciones comerciales con América Latina, Francia se ha opuesto al acuerdo comercial con Mercosur. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ese es un tema que conozco muy bien porque soy la única ministra mitad latina del gobierno, aunque soy 100% francesa y también 100% latina, y que yo había abogado mucho para que la Unión Europea y Francia singularmente diversifiquen sus centros de comercio, sus intercambios comerciales, sobre todo en un contexto de imposición de tarifas aduaneras por parte de Estados Unidos y de contexto tenso a nivel comercial con China. Entonces, para mí, América Latina es un socio ideal para conversar y de hecho tenemos muchas empresas francesas en todos los países del Mercosur, de la misma manera que tenemos muchas empresas francesas aquí en Chile.
Contrariamente a lo que pasó con Chile, que tiene un acuerdo de nueva generación con la Unión Europea, es decir, un acuerdo que toma en cuenta los acuerdos de París sobre el clima, que respeta también las normas del consumidor, una serie de pautas que son extremadamente importantes, que también protege a sectores de nuestra economía y de la economía chilena. El Tratado de la Unión Europea y del Mercosur es un tratado antiguo que tiene más de 20 años siendo negociado, sin que se haya logrado, bueno, ya se firmó, pero sin que se haya logrado un punto de consenso, un punto aceptable, viendo cómo las normas han evolucionado a través de los 20 últimos años. Simplemente no había acuerdo de París cuando se empiezan las negociaciones del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Entonces, el mensaje importante que yo quiero transmitir es que no es que Francia esté contra el comercio con Latinoamérica y con los países del Mercosur. Todo lo contrario, tenemos que densificar nuestros comercios con esos países, pero tenemos que hacerlo en un marco que respete el consumidor, que sea respetuoso del medio ambiente, que proteja también nuestra salud, que proteja nuestras normas que imponemos en Europa y que proteja también a nuestros agricultores que se sienten amenazados por la llegada de productos que no obedecen a las mismas cargas, a los mismos, digamos, exigencias de manera reglamentaria. Entonces, por eso hubo al final, a pesar de todas esas negociaciones y discusiones y a pesar de querer reforzar los lazos con Latinoamérica, finalmente un voto en contra de Francia, pero esto no es el final de la historia y yo espero que logremos continuar a trabajar juntos para densificar nuestra relación comercial dentro de un marco regulatorio, protector del medio ambiente, que sea satisfactorio tanto para los países europeos, nuestros agricultores también, como para los países del Mercosur. Ministra, pero si es que ya se aprobó este acuerdo, entonces Francia, ¿qué opciones le quedan si es que no le gusta tal como está? Bueno, hay un recurso jurídico que está ahora mismo depositado, no por Francia, pero esto va a haber una interpretación del acuerdo y de todas maneras va a haber la aplicación del acuerdo que va a intervenir. Y dentro del marco de la aplicación nosotros vamos a seguir advocando para que los avances que ya hemos logrado, porque lo que hay que saber es que el acuerdo que se firmó es mucho más equilibrado, mucho más respetuoso del medio ambiente, mucho más respetuoso de las filiales de los diferentes sectores que el que estaba, por ejemplo, a punto de ser firmado en el 2019. Vamos a seguir trabajando para que sea el caso, simplemente porque para nosotros es muy importante que esas normas medioambientales sean aplicadas, porque al final el medio ambiente es una cuestión que nos afecta a todos. Exacto. Embajadora, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría terminar con la pregunta de qué esperan de la relación entonces entre Chile y Francia, considerando que hay un nuevo gobierno, que usted vino al cambio de mando, que Francia está representado acá. ¿Cuáles son las oportunidades que se ven en el futuro para ambas naciones? Yo estoy aquí porque Francia y Chile tienen una relación histórica muy fuerte, hay una amistad muy grande entre nuestros pueblos y era importante para mí estar aquí en un momento importante de la historia de Chile como es cada cambio de mando. Estoy aquí también porque podemos reforzar todavía más esa relación, tenemos cooperación científica, tenemos cooperación cultural, cooperación económica y todo eso se puede reforzar aún más. Somos países quienes creemos en el multilateralismo, quienes estamos muy apegados a cuestiones como la protección de los océanos, como la lucha contra el cambio climático, como el agua. Las empresas francesas que están aquí tienen una contribución directa. Por ejemplo, el agua potable que tienen aquí en Chile, que es uno de los únicos países de Latinoamérica, es también gracias a una cooperación con empresas francesas. Entonces, yo estoy aquí simplemente para decir que somos países amigos, aliados y que tenemos la intención de seguir siéndolo aún más en un mundo muy dividido, en un mundo cada vez más polarizado. Tenemos que encontrarnos porque tenemos muchas cosas en común. Ministra de Asuntos Exteriores y de los franceses en el extranjero, Eleonore Caguat. Ahí no me salió tan bien. No, pero no importa. ¿Sabe qué? Estamos también trabajando para que se refuerce la francofonía y el uso de la lengua francesa aquí en Chile. O sea que esto también es parte de la agenda. Ministra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, así que muchas gracias por venir a Conexión Global Prime. Gracias por invitarme. Y nosotros llegamos hasta el final de este especial de Conexión Global Prime, por supuesto, atentos a lo que está pasando en Medio Oriente y cómo los distintos países entonces están lidiando con esta situación. Nosotros nos despedimos, pero por supuesto sigan en CNN Chile. Que estén muy bien. Buenas noches.